hemos visto en fibrosis pulmonar, pero con resultados poco alentadores y en algunas enfermedades infecciosas, ¿no? Llámese de repente en algunos casos de algunos tipos de tuberculosis o en infecciones como neumocistis y obesidad. Estamos hablando entonces de quién? De los glucocorticoides. Los glucocorticoides vinieron para modificar la historia del manejo del asma que en un inicio básicamente era con broncodilatadores, porque no se comprendía del todo la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Ahora que ya sabemos que el asma es una enfermedad fundamentalmente inflamatoria, ¿ya? Son los glucocorticoides, obviamente, mejor aún localizados a través de vía inhalada, ¿no? Los fármacos de primera línea en esa patología. ¿Ya? Ahora, el problema es que los glucocorticoides tienen una adecuada eficacia, pero también tienen bastantes riesgos y efectos secundarios. Entonces, uno tiene que ir de la mano de lograr este efecto adecuado, ¿no? Sin sobrepasar o entrar en riesgo de que se puedan generar efectos deleterios por el uso sostenido de los glucocorticoides. Entonces, ¿cómo van a generar su mecanismo de acción? Fundamentalmente y en resumidas cuentas, ingresando a través de la célula, atraviesan el citoplasma, se unen a un receptor glucocorticoides, entran en contacto con el núcleo, ¿ya? Y van a favorecer la generación de genes que van a procesar proteínas antiinflamatorios y, por otro lado, van a evitar la generación de proteínas inflamatorias, ¿no? Lo pueden hacer a través de unión directa, el glucocorticoide con el receptor de glucocorticoide, y esto se une y entra en contacto directamente con el ADN, entra en el núcleo de contacto con el ADN, ¿ya? Y van a generar una supresión masiva de genes proinflamatorios, ¿no? Y van a favorecer una sobreregulación de genes antiinflamatorios. Pero también lo pueden hacer mediante fijación, ¿no? Primero, el complejo bloquea factores de transcripción proinflamatorio, el complejo glucocorticoide y el receptor glucocorticoide bloquea factores de transcripción que ya estaban previamente unidos al ADN. O puede ser mixta, de unión directa y de fijación. ¿Bien? Entonces, ¿qué generan en el núcleo? ¿No? Desestabilizan al RN mensajero, ¿no? Desestabilizan el RN mensajero que tiene la información para que se genere pues, una proteína inflamatoria. ¿Ya? Ahora, como les decía, este gráfico es bien interesante porque lo que hace es, ¿no?, ponernos en una balanza las cosas positivas, pero también los riesgos, ¿no? Dentro de las cosas positivas aumenta la integridad de la barrera epitelial y endotelial, inhibe el reclutamiento de neutrófilos y la infiltración de macrófagos y suprime las tormentas de citoquina locales que hemos visto que pueden ser tan deleterias como lo vimos en el caso del COVID, ¿no? ¿Ya? Pero por otro lado, induce apoptosis, ¿no? Que es la muerte celular programada, ¿no? Del epitelio respiratorio, y a veces puede regenerar células anormales o tejido anormal, ¿ya? Cambiando la estructura del alveolo del tejido pulmonar y haciendo un tejido más con una matriz extracelular y fibrosis, ¿ya? Otra cosa que también puede hacer es suprimir la diferenciación de neumocitos tipo 1 a neumocitos tipo 2, y esto es fundamental. Si no tenemos neumocitos tipo 2, ¿qué producen los neumocitos tipo 2? Surfactante. Y si no se produce surfactante, ¿qué va a pasar? Se va a dar incrementar la tensión superficial, no va a poder ser controlada y va a haber colapso de los alveolos, ¿no?
colapso de la pared alveolar, ¿no? Y finalmente, puede reducir la proliferación celular, ¿no? Entonces, enzima que favorece la apoptosis, reduce que retrasa la regeneración tisular de una lesión, ¿no? Entonces hay que medir en la balanza, ¿no? Con detenimiento cuándo usar un glucocorticoide. ¿Ya? Si hablamos de las dos enfermedades más frecuentemente asociadas a su uso, ¿no? Asma y EPOC, ojo, en el asma su uso es mandatorio, ¿sí? Mandatorio. O sea, son la piedra angular. Se han visto que está asociada a reducción de mortalidad, reducción de exacerbaciones, etc. En cambio, en el EPOC, su uso tiene que ser selectivo, ¿ya? ¿No? ¿Cuándo está indicado? Cuando el recuento celular de las personas con EPOC tiene un número elevado de eosinófilos en sangre. O sea, que quiere decir que este EPOC no solamente es neutrofílico, sino eosinofílico. En este caso, sí se ha visto que los glucocorticoides inhalados pueden mejorar el estado del paciente, reducir el riesgo de exacerbaciones, ¿no? Pero ojo, siempre hay que tener en consideración con glucocorticoide me va a elevar el riesgo de neumonía. Muy bien, aquí los paradigmas, ¿no? Por eso que más o menos estaba hablando previamente, en COVID no le fue bien, en hierobesis sí es fundamental, así como en algunos tipos de tuberculosis. En influenza diría que su mecanismo de acción no ha demostrado gran cosa, ¿ya? ¿No? Entonces, este cuadrito más o menos para resumir en quién o en qué patologías es que los glucocorticoides sí tienen cabida dentro de su uso para patologías obviamente respiratorias, ¿no? Y en cuáles no. Esto es básicamente para cuando hablé de que cuando tienen mayor calibre, más de 5 micrómetros, ¿no? Se depositan en la bucofaringe y estos pueden ser deglutidos y pasan a la circulación, ¿cómo se llama? Sistémica, aparte también que un porcentaje también de estos medicamentos que se depositan y que son realmente aclarados también pueden pasar a la circulación sistémica. Esto se llama efecto de primer paso, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo así? ¿No? Mediante todo este sistema. Primero al tracto gastrointestinal, ¿no? De ahí son absorbidos, ¿no? A través del sistema porta hacia el hígado y de ahí pasan a la circulación sistémica y pueden generar efectos secundarios sistémicos más marcados. Aquí tenemos algunos glucocorticoides, por si acaso casi todos los tenemos en el mercado. La ciclosenida sí no es tan frecuentemente hallada, creo que ya no está en el mercado, pero sí tenemos beclometasona, tenemos budesonide, tenemos fluticasona y mometasona, ¿no? Ahora, ¿tienen efectos adversos? Como dijimos, sí. ¿Cuáles son? Su uso prolongado aumenta el riesgo de fracturas patológicas y osteoporosis. Su uso prolongado va a generar en la persona cambios en su estructura y esto se llamar un síndrome de Cushing iatrogénico, ¿no? Se pone una cara toda como cara de luna llena, que no lo llamamos a la persona, ¿no? ¿Ya? Pueden generarse atrofias, debilidades musculares, alteraciones oftalmológicas como cataratas, ¿no? Incrementa el riesgo de diabetes, de insuficiencia cardíaca, de hipertensión arterial, ¿no? Pueden generar psicosis, ¿ya? ¿No? Y eso hay que tenerlo en consideración, ¿ya? ¿Ya? Y también pueden retrasar el crecimiento en los niños. Esto es algo a veces que preocupa bastante a los padres de familia, ¿no? Pero ojo que esto tampoco no es que sea pues un efecto tan marcado en cuanto a la talla final del paciente, pero hay que explicárselo a las mamás. Si vamos a emplear un glucocorticoide, si este paciente pues tiene un asma persistente desde temprana edad, ¿no? Ahora, algo nuevo
¿no? Lo que quería hablar es esto, ¿no? Terapia biológica, ¿no? Esto es algo nuevo que está apareciendo y que es importante que ustedes sepan también, ¿ya? Porque al final va a formar parte, yo creo, de un futuro muy cercano de algo ya habitual, ¿ya? Para el manejo del asma, en el cual a veces los glucocorticoides no son suficientes, no logran el control adecuado de determinado grupo de pacientes, no de todos los pacientes con asma, sino de lo que nosotros llamamos un asma grave, ¿ya? Un asma grave fundamentalmente eosinofílico, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, ¿ya? Se debe utilizar ya este tipo de terapia, que es terapia biológica con anticuerpos monoclonales, ¿no? Anticuerpos que van a fundamentalmente a actuar sobre interleuquinas producidas fundamentalmente por los eosinófilos, como son la 4, 5, 9, 13. ¿No? ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de exacerbaciones, mejorar la calidad de vida del paciente y fundamentalmente disminuir el marcado uso de glucocorticoides que tenían estas personas con todos los efectos deleterios que ustedes ya saben, ¿no? Dentro de los anticuerpos monoclonales tenemos algunos que actúan sobre los receptores de interleuquina 5 como benralizumab, algunos que actúan sobre la inmunoglobulina E como omalizumab, algunos que actúan sobre el receptor de interleuquina 4 como dupilumab. ¿Para qué? Para que no haya expresión de todas estas interleuquinas que al final van a generar mecanismos inflamatorios, ¿no? Edema de pared, producción de moco, ¿no? Hiperreactividad bronquial, ¿no? Que es lo que caracteriza al paciente con asma, ¿no? Aquí tenemos una lista, ¿sí? ¿Qué tenemos en el mercado peruano? Básicamente, ahorita benralizumab y omalizumab, ¿no? Benralizumab y omalizumab. Está por entrar el tezepelumab, pero todavía no, entonces... Pero bueno, sí, en el resto pues, del planeta, o en otros países, sí están todos estos componentes. Ahora, entremos de lleno ya sí a otro tipo de patología que es frecuente en todo paciente respiratorio, ¿no? Una de las causas frecuentes de consulta, y lo van a experimentar ustedes cuando ya sean médicos, ¿no? Generales, es la preocupación que tiene la persona por la tos, ¿no? Y una de las cosas importantes que uno tiene que discernir es si estamos ante un paciente con tos seca o irritativa, llámese no productiva, o lo contrario, una tos que produce flema, ¿ya? Porque los objetivos difieren, no es lo mismo y el tratamiento tampoco es el mismo, ¿no? ¿Ya? En un paciente con una tos irritativa, no productiva, lo que yo de repente voy a tratar de lograr, ¿no? Es suprimir esa tos exigente. ¿Por qué? Porque a veces es molestosa, agobiante, agotadora para el paciente, ¿ya? ¿No? Inclusive le puede producir trastornos de sueño y disminuye su calidad de vida, ¿no? Bueno, cuando por el tiempo la tienen, ¿no? Y ahí voy a utilizar antitusígenos, ¿ya? Pero si por el otro lado tiene una tos productiva, en este tipo de paciente ya lo que yo voy a tratar de favorecer no es de que deje de toser, porque eso no es mi objetivo. Lo que yo quiero es que esas secreciones sean eliminadas, ¿no? Mejorar la depuración, la expulsión de esas secreciones, porque esas secreciones, si se retienen en las vías de conducción, pueden sobreinfectarse. Recuerden que nosotros tenemos una microbiota, ¿no? Y esta microbiota, si bien es cierto, es indemne, pero esta puede, bajo determinadas circunstancias, ¿no? Convertirse en patógenos o, de otra forma, ingresar microorganismos y ante una producción de moco, ¿no? Pueden ser un caldo de cultivo para crecimiento y generar enfermedad. Entonces ahí ya no voy a buscar un antitusígeno, sino lo que yo voy a buscar es un mucolítico, ¿no? ¿Ya? Ojo, una cosa que es importantísimo saber es que la tos es un reflejo fisiológico de defensa, así que no es que tosa porque no debe toser, no, la tos es un mecanismo de defensa, ¿no? Ya, así que ya, está dado por algo.
Y otra cosa que es importante saber es que más que solo controlar el síntoma, es importante saber el causal, la causa de. Entonces, a eso, aparte, si el síntoma es molesto, controlarlo, mis esfuerzos deberían ser averiguar la causa de esa tos, ¿no? Ahora, dentro de los antitusígenos, pues hay aquellos que tienen acción central y aquellos que tienen acción periférica, ¿no? ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya, gracias. Bueno, los de acción central actúan básicamente sobre el centro vulvar, que es el que controla a través del núcleo del tracto solitario, ¿no? El lugar de la tos, ¿no? Pueden ser narcóticos, a su vez, o no narcóticos. El más conocido de los narcóticos, la codeína. Ya, pero hay que tener ojo, cuidado, porque produce depresión respiratoria y sedación. Y dentro de los no narcóticos tenemos el más conocido, es el dextrometorfano. A su vez, también podemos tener antitusígenos de acción periférica, ¿sí? Que va a actuar sobre los receptores sensitivos de las ramas aferentes del reflejo o la modificación de los factores mucociliares, ¿no? Ahí tenemos la cloperastina, ¿no? Como uno de los más conocidos, ¿no? Y del otro lado están los mucolíticos, como nosotros tenemos una tos productiva, que es lo que nosotros queremos, que esos tapones de moco que se pueden dar por uniones disulfuro, pues se puedan romper, ¿no? Y sea una flema más soluble, digámosla así, fluida, digamos, y pueda ser fácilmente expectorada, ¿no? Dentro de aquellos fármacos que pueden tener esta capacidad, ¿no?, de romper estos puentes y hacer una flema más fluida, más soluble, tenemos pues la conocida N-acetilcisteína, ¿no? ¿Ya? Pero también tenemos otros mucolíticos, ¿no? Derivados de la basicina, ¿no? Lo más conocido es el ambroxol, la bromexina, ¿no? ¿Qué favorecen? ¿Cómo actúan? Estimula la producción de surfactante pulmonar y activación del movimiento ¿no?, del barrido mucociliar, ¿no? Fluidifican el moco y al favorecer el barrido mucociliar hacen que este moco sea expectorado, ¿no? Aquí tenemos un cuadro que nos puede ayudar a resumir básicamente los fármacos más importantes, diría yo, y los cuales debemos conocer. Hay más antitusígenos, pero yo creo que estos son los que mayormente tienen más demanda en el mercado, ¿no? Son más conocidos, ya sabemos sus efectos deletéreos, efectos adversos, entonces los usamos con más confianza, ¿ya? Ojo, hay que tener algunos reparos o algunas consideraciones. Por ejemplo, los antitusígenos no debieran usarse de forma regular en población pediátrica menor de 6 años. ¿Ya? ¿No? ¿Ya? Entonces, si uno los va a usar, va a tener que ser bajo supervisión directa médica. Ya, pero no están indicados de uso libre en este grupo etario. Otra cosa que también hay que tener en cuenta, como le dije, que algunos fármacos, incluidos el dextrometorfano, ¿no?, que pueden producir depresión del centro respiratorio. Entonces hay que tener cuidado, en especial en aquellos pacientes pues, que tienen ya un patrón ventilatorio anómalo, llámese con asmas mal controlados, o en especial en EPOC ya avanzados, o aquellos que tienen un problema de insuficiencia respiratoria, si nosotros le bloqueamos, ¿no?, la ventilación como mecanismo de oxigenación, ¿no?, vamos a contribuir a un peor desenlace del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado en quién indicamos y cómo lo indicamos, ¿no? ¿Ya?
Y otra cosa también es que algunos de estos medicamentos, ya en especial los derivados opiáceos, pueden generar adicción. Entonces, hay que indicarlo por un tiempo limitado y fundamentalmente, como les dije, encasillarnos en buscar la causa de la tos más que solamente tratarla sintomáticamente. Estos medicamentos también tienen un rol importante, son los antagonistas de receptores de leucotrienos. ¿Y por qué? Porque la evidencia ha mostrado, que en el asma estos leucotrienos, cis-leucotrienos, tienen un efecto importante. Inducen broncoconstricción, generan hiperreactividad bronquial, exudación plasmática, secreción de mocos e inflamación eosinofílica, ¿no? Todo lo que nosotros vemos, ¿no? Puede ser generado por los cistinil-leucotrienos. Entonces, el utilizar un bloqueador, ¿no? Podría ser beneficioso. Ahora, cuando ya se puso en práctica, cuando se comenzó a hacer estudios, se vio pues que todos estas bondades que traía inicialmente ahí, ¿no? Los antileucotrienos, no superaba los beneficios dados por los glucocorticoides en el manejo para el asma. Ahora sí, tienen algunas acciones sobre determinados tipos de asma. Por ejemplo, el asma inducido por ejercicio. ¿Ya? Ahí podría utilizarse, ¿no? Y su efecto a veces puede superar el de un broncodilatador. Y en el asma inducido por AINES, por ácido acetilsalicílico, porque ya se sabe que el asma producido por aspirina básicamente tiene que ver con un mecanismo de acción por los leucotrienos, ¿no? Entonces, el utilizar un antileucotrieno obviamente va a mejorar la condición de este paciente. Aquí tenemos alguno de ellos, ¿no? El Montelukast 100, ¿cuánto se usa? ¿Sí? Los antihistamínicos, ya los hemos usado a veces en forma, ¿no? muy regular, más de uno de ustedes ha usado antihistamínico, ¿no? Llámese clorfenamina, loratadina, desloratadina, ¿no? Cetiricina, levocetiricina, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para reducir los efectos de las alergias, ¿no? Básicamente bloqueando la acción de la histamina, ¿no? ¿Y por qué? Porque la histamina se libera ante un proceso alérgico, ¿no? Y va a producir prurito, vasodilatación, rubor, ¿no? Puede producir broncoconstricción, ¿ya? ¿No? ¿Ya? Disculpen un ratito. Aló, Flor, estoy en una clase ahorita. Tendría que llamarte después. Estoy en una clase actual. Ya, listo, ya. Muy bien. ¿No? Entonces, ahora, ¿dónde se almacenan histamina? Básicamente en los mastocitos y en los basófilos, ¿no? Que son células sanguíneas, ¿no? Existen antihistamínicos de varias generaciones, básicamente los últimos, los que son de más amplios, son los de tercera generación, ¿no? Pero hay de primera generación, como la clorfenamina, ya hay los de segunda generación, fundamentalmente la cetiricina y loratadina, como los más conocidos, ya. Y hay estos últimos de tercera generación, como la levocetiricina o la desloratadina, ¿no? Básicamente su acción va a ser la misma. Lo que pasa es que los de primera generación, si bien es cierto, bloqueaban bastante la acción de la histamina, tenían mucho efecto sedante, ¿no? Ahora, como todo medicamento, igual que los que hemos hablado, puede tener efectos adversos sobre el sistema nervioso central mediante la sedación, visión borrosa, ¿ya? Temblores, efectos a nivel digestivo, generando náuseas, vómitos, diarreas a nivel de la piel, a nivel hematológico, ¿ya? A nivel cardiovascular. Ahora, parte de lo que se me pide es también que hable sobre los medicamentos que deben evitarse en el asma. Ya. Bueno, en el asma se debe evitar
el ácido acetil salicílico y otros AINES, más aún si este paciente tiene reacción a los mismos, ¿no? Los beta bloqueadores también, en especial aquellos que no son cardioselectivos, porque pueden producir o incrementar la broncoconstricción. Deben ser, ¿no? Algunos YECA también deben ser, tener mucho cuidado. Los anticolinérgicos, antimuscarínicos también habría que, si bien es cierto, se usan para el asma, para evitar la sobredosificación y en general la sobredosificación de muchos medicamentos, porque entonces hay que indicarlos en la dosis adecuada siempre. Finalmente, ya para acabar, hablemos un poco sobre la oxigenoterapia, ¿no? Ya, por mucho tiempo solamente se consideraba el oxígeno pues como un suplemento, algo para ayudar a una persona que tenía pues una dificultad respiratoria o llámese hipoxemia, ¿no? Pero después ha comenzado a aparecer características y hoy por hoy, chicos, el oxígeno, ya, para la redundancia, es considerado ya un medicamento, ya, porque cumple con todo, ¿no? Tiene dosificación, ¿no? Tiene mecanismos de acción, ¿no? Tiene efectos adversos, o sea, funciona como un medicamento, como un fármaco, la verdad. ¿Ya? Así que para fines prácticos, ¿no? ¿Ya? Ahora, obviamente para nosotros indicar oxígeno, ¿no? Tenemos que estar seguros que hay algún problema a nivel de su aporte, ¿no? Ya sea porque hay un problema a nivel de su unión con la hemoglobina, a nivel de la hemoglobina, ¿no? A nivel del transporte, a nivel del funcionamiento pulmonar, ¿no? O a nivel del funcionamiento del corazón y la circulación vascular. Entonces, tenemos que tratar de ver dónde está, ¿no? A la par de suplir con el oxígeno para que la persona pues oxigene adecuadamente y se cumpla, ¿no? El metabolismo y la producción de energía, el oxígeno que requiere la célula. Tenemos que ir a buscar el origen, el causal de. Estos dos conceptos son importantes y son importantes que los tengan, ¿no? La hipoxemia, que es la disminución anormal de la presión de oxígeno en la sangre arterial por debajo de 80. Ojo, cuando hablamos de hipoxemia hablamos de una PO2 por debajo de 80. Y la hipoxia, que es el estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, en la célula, en los tejidos, y que le va a impedir a la célula fundamentalmente a cumplir su función. ¿Y cuál es su función? Llámese, pues, producir energía, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito que muestra algunos valores, ¿no? En base a algunos conceptos, ¿no? El de hiperoxia o la hipoxemia severa, ¿no? Ahora, pueden existir bastantes tipos de hipoxia, que es el déficit de oxigenación a nivel celular, de tejido, ¿no? La sangre, ¿no? Puede haber un problema del aparato respiratorio, ya sea por una alteración de la difusión o alguna alteración de la mecánica ventilatoria. Puede haber un problema en el transporte, ya, ¿no? Que se puede dar por un descenso de la hemoglobina. Puede haber un problema en el gasto cardíaco, ya, eso se puede ver, por ejemplo, con una insuficiencia cardíaca o un shock. O puede haber un problema ya a nivel celular, ¿no? ¿Ya? Como le dije, cada vez más, ¿no? Este concepto de oxígeno igual a fármaco, ¿no? Está tomando preponderancia. Tiene indicaciones precisas, debe ser utilizado en dosis y tiempos adecuados, como le dije, puede tener efectos adversos y requiere criterios clínicos y de laboratorio para su evaluación. ¿Se parece a un fármaco? Ahora, cuando nosotros tenemos hipoxemia, obviamente tenemos manifestaciones clínicas, ¿no? Y estas manifestaciones clínicas pueden ir desde un espectro leve a moderado hasta un espectro severo, ¿no? Y va a depender también del órgano afectado. Si el órgano afectado es el sistema nervioso central, podemos llegar al estado de letargia, ondulación o coma. A nivel del componente cardiovascular, podemos llegar hasta la hipotensión o bradicardia. Obviamente, a nivel respiratorio va a haber inicialmente taquipnia,
hasta que la persona se agota y entra en bradipnia, ¿no? Y después un paro respiratorio, ¿no? ¿Ya? Y a nivel de piel podemos llegar a una cianosis, ¿no? ¿Ya? Es importante, como le dije, a la par de administrar el soporte oxigenatorio, tratar de identificar el tipo de hipoxia, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos saber si la persona tiene necesidad de oxígeno, de oxigenación? Bueno, existen dos formas, ¿no? Aparte de la clínica por la percepción del paciente, ¿no? Tenemos la gasometría, ¿no? Que es lo ideal, pero es un método invasivo porque tenemos que tomar una muestra de sangre arterial, ¿no? Pero también existe la pulsoximetría, ¿no? Que me da un valor indirecto de la saturación de oxígeno y que a nosotros nos alerta, pues, en especial cuando está por debajo de 90, ¿no? ¿Ya? Dentro de las opciones de tratamiento, ¿ya? Porque si vamos a tratarlo como fármaco, digamos tratamiento, ¿no? De la hipoxemia con este medicamento llamado oxígeno, tenemos mascarillas nasales, faciales, ¿ya? ¿No? Máscaras de reservorio, ¿no? Dentro de las no invasivas, ¿no? Y dentro de las invasivas, obviamente, ya vamos a tener la ventilación mecánica, ¿no? Existen sistemas de administración de oxígeno de alto flujo o de bajo flujo, ¿no? ¿Ya? En las de bajo flujo se puede administrar oxígeno 100% puro, pero a un flujo menor que el flujo inspirado del paciente. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que va a haber una mezcla entre lo que nosotros le vamos a aportar al paciente a un flujo determinado y lo que él va a adquirir a través del ambiente. ¿Ya? Entonces, la FIO no va a ser una FIO. ¿Qué es una FIO? Que es la fracción inspirada de oxígeno inhalado, no va a ser fija, porque va a depender del patrón respiratorio, del volumen corriente del paciente, del volumen de aire que inspira, ¿no? De su frecuencia respiratoria, o de las vías de conducción, etc. Entonces, va a valorar una FIO variable. ¿Cuándo lo indicamos normalmente? Cuando tenemos un paciente que no está tan taquipneico, ¿ya? Y que tiene un patrón respiratorio, llamémosle así, estable. Ahí tenemos la clásica canulita. ¿Ya? Que son tubos de plástico flexibles, pueden ministrar hasta 40%, 0,4 de flujo hasta 6 litros por minuto. No se recomienda un mayor flujo que 6 litros por minuto. ¿Por qué? Porque puede producir sequedad e irritación de las fosas nasales y no vamos a lograr mayores beneficios dando mayor flujo, la verdad. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Ya, para aquellos que no tengan la oportunidad de rotar ahí en el hospital, van a ver con frecuencia pacientes con dificultad respiratoria, pero que no están muy venidos a menos, que tienen esta canulita binasal, ¿no? Por otro lado, existen las mascarillas de oxígeno, que son dispositivos plásticos de material suave, ¿no? Que puede cubrir la boca, la nariz y el mentón, ¿ya? Pueden suministrar hasta 50% en flujos que van entre 5 a 10 litros por minuto. Y si yo voy a utilizarlas, por lo menos tengo que mantener un flujo superior a los 5 litros para que no se evitar la reinhalación de dióxido de carbono, que es lo que nosotros normalmente expulsamos con la respiración, ¿no? Como esta máscara va pegada pues a la nariz, a la boca, al mentón, puede causar daño por contacto permanente con la piel, ¿no? Úlceras, ¿no? Úlceras, irritación, ¿no? Y al tener una máscara que me cubre todo, pues me dificulta de cierta forma que el paciente pueda alimentarse, ¿no? O pueda eliminar alguna secreción, ¿no? En especie de una tos productiva, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Ya, existen las máscaras también de reinhalación parcial con una bolsa de reservorio, ¿ya? Estas me pueden dar hasta 70%, ¿no? Concentración de oxígeno.
¿ya? Y las máscaras de no reinhalación, que estas me pueden dar hasta un 80% de FIO. Ahora tenemos, por otro lado, los sistemas de alto flujo dentro de las no invasivas. ¿Cuál es la diferencia con los sistemas de alto flujo? Los sistemas de alto flujo nos dan FIOs estrictos. ¿Qué significa? A ver, que el FIO que yo programo es el FIO, o la fracción inspirada de oxígeno que yo programo es la fracción inspirada de oxígeno que debe o debiera recibir el paciente. Y varían entre 0,24 y 0,50%. Es lo que nosotros llamamos máscara de Venturi, ¿no? Este flujo, como es alto, ¿ya? Entonces dijimos que mucho flujo puede generar resequedad. Para evitar esto, este flujo de oxígeno tiene que ir humidificado, ¿no? Tiene que haber un micronebulizador, ¿ya? Y mayormente están indicados cuando el paciente tiene ya compromiso importante, ¿no? Hay una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Moderada, grave, ¿no? Que es el sistema Venturi, ¿no? Acá tenemos alguna imagen, ¿no? Como vuelvo a repetir, suministran una concentración exacta, independiente del patrón respiratorio del paciente, no así la de bajo flujo, dijimos, ¿no? Inconvenientes que, bueno, al ser sometido el paciente a un alto flujo, ¿no? Puede sentir una sensación de repente, ¿no? Como de confinamiento, como de atrapamiento por la cantidad de flujo, ¿no? Y obviamente también al tener esta máscara, pues contacto con la nariz, la boca, el mentón, ¿no? Y alto flujo, pues son más plausibles de generar irritación y úlceras en ¿no? La piel. Acá tenemos un resumen, ¿no? Bonito, que nos da más, nos muestra el litraje y la FIO de los diferentes sistemas de alto o bajo flujo. ¿Ya? Ahora, hay que tener algunas consideraciones, dijimos, si lo vamos a considerar como si fuera un fármaco, ¿ya? No está exento de eventos adversos o reacciones adversas. Se ha visto que fracciones inspiradas de oxígeno superiores al 50% pueden generar atelectasia por absorción. Hay que tener cuidado con los prematuros si mantenemos una presión mayor de 80 milímetros de mercurio, porque puede producirse retinopatía, ¿no? Ya, hay que tener cuidado también con estos micronebulizadores o sistemas humidificadores. ¿Por qué? Porque pueden contaminarse y esto al ingresar a vía respiratoria, obviamente, pues está ingresando gérmenes, estos gérmenes pueden encontrar un sitio adecuado para aumentar y convertirse en patógenos y generar enfermedad. ¿Ya? Otra cosa que es importante es que tenemos que saber en quién dar oxigenoterapia y en quién dar determinados FIOs. Hay pacientes que son hipoxémicamente crónicos, y no solamente hipoxémicamente crónicos, sino ya tienen alteración a nivel de la presión de dióxido de carbono, o sea, tienen insuficiencia respiratoria mixta. Y en estas personas ya su mecanismo generador de ventilación es la hipoxia, la hipoxemia. Si yo se la bloqueo del todo, elevándole marcadamente la presión de oxígeno, el mecanismo que hacía que ventile no va a estar presente. ¿Y qué va a hacer el paciente? Hipoventilar. Entonces, lo que yo buscaba, al final, de lograr hacer un bien, va a ser perjudicial para el paciente. Va a retener más dióxido de carbono y puede entrar en paro respiratorio inclusive. Hay que tener cuidado por eso.